Buenas tardes, tengan todas y todos. Mi nombre es Anet Calvo, asesora del Centro de Evaluación Académica, y en representación de esta unidad le extendemos una cordial bienvenida a la 35ª edición de Conectando con el SEA. Agradecemos profundamente el interés demostrado en este espacio. La inscripción de más de 300 personas para esta sesión representa un valioso respaldo de nuestro trabajo y nos impulsa a continuar desarrollando contenidos pertinentes y de alta calidad para la comunidad universitaria. Nos complace informarles que las dos sesiones anteriores ya se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. La sesión 33, en la que se abordó el tema de gestión de la calidad en colaboración con la carrera de Marina Civil. La sesión 34, dedicada a una ronda de preguntas y respuestas sobre la resolución de ambientes virtuales de aprendizaje en la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente, esta última sesión ha sido publicada en formato podcast, disponible en nuestro nuevo canal de Spotify, al cual les invitamos cordialmente a suscribirse para mantenerse al tanto de nuestras futuras publicaciones. En el chat les vamos a dejar los enlaces a ambos canales para que puedan ingresar. A continuación, solicitamos su atención al siguiente video introductorio y luego a la presentación del tema de esta sesión. El trabajo del Centro de Evaluación Académica está presente en una gran cantidad de ámbitos de la vida universitaria e incide en la calidad de la oferta académica que la UCR ofrece a sus estudiantes. Por eso, en el 2020 iniciamos una serie de espacios virtuales con los que pretendemos tender puentes de comunicación con ustedes, para así conectar nuestras experiencias con sus experiencias y con ello dar a conocer y fortalecer nuestras labores. Este espacio surge en medio de este contexto de tanta virtualidad, tanto distanciamiento social y como una respuesta de parte del SEA para que superemos la distancia y tratemos de estar más cerca. Tenemos como propósito, parte de nuestra convicción con esto, es ofrecer a la comunidad universitaria información actualizada y pertinente sobre las labores de asesoría y atención y servicio que brindamos desde nuestro centro. En cuanto a las características de formato, se tiene dispuesto como un espacio virtual y mensual de 1 hora, en el que se toquen temas que desde la competencia del SEA aporten información valiosa a la comunidad universitaria. En este lapso se tomarán 40 minutos para 1 o 2 sesiones temáticas con la participación de personas de diferentes secciones y áreas que conforman el SEA, y se finalizará con un espacio de 20 minutos para atender las preguntas realizadas por medio del chat a lo largo de la presentación. Interesante mencionar que vamos a también contar con invitados e invitadas especiales y que vamos a trabajar algo que hemos denominado sensibilidad contextual. Y esto lo vamos a entender como una priorización que va a tratar de responder a las necesidades de información que está teniendo la comunidad universitaria al mismo tiempo que las necesidades de comunicación que estamos teniendo al interno del SEA. Pues en conclusión, nuestro objetivo es abrir un canal para poder superar la distancia, estar más cerca y conversar sobre temas esenciales. Buenas tardes. Para el día de hoy hemos preparado una sesión titulada Consideraciones de uso de la IA en la docencia universitaria. Para el desarrollo de este espacio contaremos con 2 personas expositoras expertas, Ania León Fuentes y Henry Lizano Mora. Ania León es máster en Desarrollo Cognitivo y de Administración Educativa. Actualmente es la coordinadora del Programa de Tecnologías para el Aprendizaje PROTEA de la Facultad de Educación y coordinadora de la Licenciatura de Formación en Ambientes de Aprendizaje mediados con Tecnología de la sede del Atlántico. Además, se encuentra trabajando en el diseño de talleres para uso de IA en la educación para el profesorado. Por su parte, Henry Lizano Mora es máster en Sistemas de Información, candidato a doctor en Administración del Instituto Tecnológico de Costa Rica, profesor universitario de Administración Pública, Ingeniería Industrial e Informática de la sede Occidente. Además, fue director del Centro de Informática y además investigador de IA en RPA, que es Automatización Robótica de Procesos, así como BPMS, que es Business Process Management Suite. Actualmente es el jefe de TI de la Oficina de Servicios Generales. La sesión tendrá una duración de 40 minutos, destinado a desarrollar el tema principal,
Después tendremos 10 minutos para responder preguntas o comentarios que realicen ustedes a través del chat. Así que por favor siéntanse en la libertad de plantear sus preguntas en cualquier momento. Sin más, iniciamos con el tema de hoy. Hania y Henry, adelante. El espacio es de ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para Henry y para mí estar hoy trabajando con ustedes en un tema tan relevante para la docencia universitaria y que además justamente viendo la cantidad de personas que se inscribieron, pues deja en evidencia la importancia y lo valioso de los espacios que está promoviendo el SEA. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias también al equipo del SEA por poner sobre la mesa este tema tan relevante. Vamos a iniciar entonces y yo le voy a agradecer a Henry que por favor empiece a compartir la pantalla. El tema del día de hoy, Henry, si gusta la que sigue, por favor. Y vamos a iniciar con una cita de unos investigadores, Sigman y Billinkins, que en su libro Artificial mencionan el método de Sócrates, lo que conocemos como el método socrático, donde lo fundamental no eran las respuestas, sino las preguntas, y cómo esas preguntas nos van a llevar a trabajar en nuestro propio pensamiento, ¿verdad? A tener un interlocutor que en este caso pues va a ser Henry, pero que además queremos invitarles a que empiecen a trabajar en cierta manera con las diferentes plataformas de IA que también pueden convertirse en esos interlocutores si sabemos utilizarlos de una manera crítica, de una manera más adecuada. Entonces, lo que también les vamos a invitar justamente porque nos estamos enfocando en construir preguntas que nos lleven a un proceso reflexivo, es que por favor en el chat también, aparte de las preguntas que nosotros traemos, ustedes pueden colocar sus propias preguntas de reflexión que van a enriquecer lo que nosotros estamos proponiendo en esta presentación. Si gusta, Henry, entonces la diapositiva que sigue. Gracias, Ania. Quisiera aprovechar este espacio un segundo para agradecer también a todas las personas que hoy están conectadas. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto para nosotros. Agradecidísimos por la cantidad de personas que se han inscrito en este evento, tanto así que el SEA tuvo que cerrar la inscripción y eso pues demuestra el interés que existe en la comunidad universitaria sobre un tema tan relevante en este momento. Aparte de esto que acaba de mencionar Hania, del tema socrático, tenemos que pensar un poco de dónde se originó el tema de la inteligencia artificial, hasta donde hemos llegado el día de hoy, inteligencia artificial generativa. Tendríamos que irnos precisamente a hablar un poco de sus grandes pensadores y además de Sócrates, uno de los que dio origen a la teoría de cómo se interpreta o cómo funciona el cerebro humano para trasladar eso a un algoritmo, a una máquina, ¿entiendes? Algoritmo, una serie de pasos para hacer algo, fue precisamente Aristóteles con su lógica aristotélica, que precisamente los silogismos hipotéticos de cómo existimos las personas, empezar a plantearnos esos problemas. Gracias, Henry. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un recorrido reflexivo, como les decía, a partir de diferentes preguntas que nosotros traemos hoy en esta presentación y que queremos que sirvan como una semilla para que ustedes pues también construyan sus propias preguntas, las lleven a lo interno de las diferentes unidades académicas en las que trabajan. Y además hicimos un trabajo de elegir cuáles eran esas dimensiones de la docencia universitaria. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque es bastante complejo hablar de esas consideraciones del uso de la IA en la docencia universitaria por todas las dimensiones que incluye la docencia universitaria en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué estamos utilizando como base para esta reflexión? Vamos a ver ahorita, bueno, el marco de competencias de IA para docentes y estudiantes de la UNESCO que salió en septiembre del 2024, es bastante reciente y es el que se está utilizando en diferentes instancias para lo que es planificación de talleres e información respecto a IA en el campo de la docencia. Además, el docente de perfil el perfil del docente UCR, ¿verdad? Que también salió en 2024, que nos guía a través de 3 diferentes dimensiones que son permeadas actualmente por la IA. Y el código de la UCR del 2023 y una guía que también sacó la UNESCO con respecto a la IA generativa
en educación e investigación. Ahorita Henry nos va a ayudar con un recorrido también sobre los conceptos, ¿verdad? Como él decía, para entender un poquito algunos de los elementos técnicos que es importante que tomemos en cuenta para fortalecer esta reflexión. Si gusta, Henry, pasamos a la que sigue. Entonces, como les comentaba, tenemos dos marcos distintos de competencias de IA para docentes. También se los podemos hacer llegar a través del chat, pero que nos plantean una serie progresiva de competencias que deberíamos considerar tanto a nivel de docentes como de estudiantes. Henry, si gusta, habla un poco del de docentes. Nos comenta. Sí, gracias, Tania. Vea, Ujú. nosotros hemos estado trabajando en diferentes investigaciones con docentes, colaborando en proyectos de investigación y hemos analizado muchísimo cuáles son los objetivos de aprendizaje de este marco de competencias, que es una línea base interesantísima que hemos tenido que abordar, pero también cambiar. Pero aquí quiero hacer énfasis en varios elementos. ¿Cuáles son los ámbitos importantes para los docentes y cómo poder seguir esa progresión o ese modelo de madurez? Ustedes pueden ver que en esa columna primera de ámbitos, y es para nosotros esencial el término, perdón, de una forma de pensar centrada en el humano. Y vamos a ir viendo un poco y profundizando más ese concepto. La ética en la IA, los fundamentos y las aplicaciones de la IA, la pedagogía y también la parte didáctica de la IA y el desarrollo profesional. Y cómo poder generar competencias, lo que normalmente se llama también habilidades o reaprender habilidades en función de ese progreso o ese modelo de madurez desde que adquiero esa competencia hasta que pueda dominarla a tal punto que pueda empezar a crear en función de estos ámbitos de acción para el docente, que no necesariamente son los mismos para el estudiante. Correcto. En el caso de los estudiantes, pues tenemos los mismos 3 niveles de progresión, pero obviamente desde una mirada muy diferente, en donde toman en cuenta solamente 4 dimensiones, mientras que en el de docentes podemos visualizar que hay 5, ¿verdad? En particular, por ejemplo, un aspecto que quisiera resaltar es que incluye la importancia de entender la ética encarnada, ¿verdad? Entendiendo las implicaciones en el caso de los estudiantes que tiene el uso de la IA sobre los derechos humanos, sobre la equidad, ¿verdad? Entonces, estos otros temas que también son importantes, para conocer, para que los estudiantes desarrollen esas competencias. Entonces, ahí podemos ver pues rápidamente esos marcos que son los que guían actualmente, como les decía hace un rato, la formulación de capacitación, de formación en IA en el campo educativo. Aquí también quiero hacer mención de algunos elementos también fundamentales, Jania, que hemos identificado en algunos de los abordajes que hemos hecho. Y es que primero una investigación precisamente del Instituto de Comunicación en la Universidad de Costa Rica, Ciencias Sociales, decía que el 52% de las personas en un contexto universitario habían utilizado una inteligencia artificial. Uno pensaría que ese número era más alto. Pero entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros al aplicarlo a través de una investigación del Observatorio para el Desarrollo, en el cual también participamos con otros grupos de investigadores? Es que al menos en secundaria, que no necesariamente se puede trasladar al ámbito universitario, pero sí al menos en secundaria, hemos encontrado diferentes grupos docentes que nunca lo han usado, estudiantes que nunca lo han usado, estudiantes y docentes que lo han usado y docentes que nunca lo han usado, pero sí los estudiantes. Entonces hay una brecha digital marcada en este tema que hay que abordar. Muy bien, entonces continuamos acá con las matices de la docencia universitaria. Gracias, Henry. Sí, efectivamente, como les mencionábamos, lo que tratamos de hacer a la hora de plantear esta presentación fue agrupar algunas dimensiones que se pueden visualizar en la docencia universitaria, ¿verdad? En primer lugar, pues lo que tiene que ver con la mediación pedagógica, la investigación, la acción social, ¿verdad? Además, la gestión académica que toca mucho de lo que es trabajo en autoevaluación, en diseño curricular. Y que tenemos que tomar en cuenta entonces este perfil del docente UCR que plantea
esa diferenciación importante y que además los marcos de la UNESCO llaman a centrarnos sobre el humano, ¿verdad? El uso de la IA con la agencia humana. Y eso pues obviamente nos atañe en la universidad desde entender los propósitos humanísticos y ambientales, que es otra de las consideraciones que tenemos que mencionar. Y Henry, aquí yo creo que quería usted también Por hacer supuesto, referencia a este sí. tema. Ujú. Claro, se ha hablado mucho recientemente del consumo y la sostenibilidad ambiental que tenemos que tener con las inteligencias artificiales y sobre todo las generativas que pues hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué? Porque el consumo que se hace de agua, de electricidad para poder mantener los centros de datos en funcionamiento, pues nos lleva a pensar si generamos mucha mayor dependencia de esta tecnología. ¿Cómo vamos a sostener eso? Muchas personas también últimamente han dicho investigaciones que gasta más un carro eléctrico que la inteligencia artificial. La diferencia está en que la inteligencia artificial generativa no estaba hace 2 años, digamos, de acceso general. No quiere decir que no existían investigaciones, porque tendríamos que irnos hasta 1956 con la publicación de Alan Turing, qué pasaría si las máquinas pensaran, y la famosa prueba de Turing. Pero ahí no quiere decir que en la historia hayamos tenido lo que normalmente se llaman los inviernos de la inteligencia artificial. Uno allá por el 70 y el 80, donde se creía que había muchísima expectativa en el uso de la inteligencia artificial y no se alcanzaba precisamente por las tecnologías habilitantes de ese momento. Tanto es así que la misma Universidad de Costa Rica en el 68, don Claudio Gutiérrez, filósofo y director de nuestra querida universidad, fue una de las primeras personas que empezó a trabajar algoritmos de inteligencia artificial en nuestra querida Matilda, que está en exhibición en la Biblioteca Carlos Monge, si quieren verlos. Entonces quiere decir que nuevo no es tampoco para la academia, pero que sí es importante ahora pensar que si generamos esta dependencia sobre la inteligencia artificial, desde ese hola que en un chat de inteligencia artificial digitamos normalmente para ver qué nos responde, porque normalmente trata de hacer lo posible, el algoritmo para tener empatía con nosotros, ya hay un consumo de recursos naturales. Y eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa en función de un uso aceptable y de un uso que realmente responda a una sostenibilidad ambiental. Correcto. Y finalmente, pues obviamente cuando se habla de pensamiento crítico, aquí es importante hacer una disección del pensamiento crítico y eso es algo que vamos a ver más adelante cuando hablemos propiamente de la parte de docencia directa, ¿verdad? Pero entender que estamos buscando desarrollar esas facultades, esas subdimensiones que se encuentran dentro del pensamiento crítico, ¿verdad? La identificación de sesgos, la perseverancia intelectual, entre otros elementos que también tenemos que poner sobre la mesa cuando hablamos del uso de la IA y su impacto sobre la docencia directa. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta entonces, como les decía, nosotros hicimos nuestra propia agrupación y la idea es hacer este recorrido con estas preguntas, empezando por lo que es la dimensión de la gestión, llamamos gestión académica integral, ¿verdad? Donde nos vamos a centrar un poco en esos cuestionamientos que tocan la gestión de las carreras. Por otro lado, vamos a tener la dimensión profesional y administrativo docente. Aquí vamos a hablar un poco de cómo podemos usar la IA o los cuestionamientos que deberíamos hacernos para justamente potenciar nuestras habilidades docentes y nuestra reflexión. Y finalmente caer sobre uno de los temas que más ha generado preocupación, que es el impacto en la docencia directa, en esas propuestas pedagógicas, en esa interacción con el estudiantado y en las tareas que estamos asignando al estudiantado, que muchas veces pues se está utilizando la IA generativa. Bien, con respecto a esto, a esta cita de nuevo del libro artificial, nos recuerda qué es la inteligencia artificial y cómo entonces vamos a encontrarla en diferentes ámbitos de nuestra vida sin siquiera saber que eso es inteligencia artificial. La usamos a diario, ¿verdad? Y son mucho más intrusivas de lo que pensamos, ¿verdad? Aquí lo llaman un vecino silencioso. Y entonces, ¿qué conviene? Bueno, conviene que nos presentemos, que la entendamos, de qué se trata la inteligencia artificial y que nos expliquen un poco cómo podemos tomarla en cuenta en estas diferentes
características que tiene y por qué está presente en nuestra vida más de lo que creemos. Henry, por favor, nos explicas en esta. Sí, gracias. Entendiendo que en la universidad hay diferentes esfuerzos de diferentes contextos dentro de esa universabilidad de la universidad, no queremos caer de nuevo en explicar definiciones teóricas de qué es la inteligencia artificial, sino que queremos explicar un poco los conceptos para que usted se haga su propio concepto de lo que es la inteligencia artificial. Vemos este diagrama como deben, grande, un círculo grande que engloba todo lo que es la inteligencia artificial, que de esto, como dije hace unos minutos, no tiene de nuevo nada. Tendríamos que irnos a las décadas de 1940, cuando empezó a desarrollarse más, o inclusive más atrás, como mencionábamos, desde los pensamientos de Aristóteles y precisamente de su lógica, de los silogismos hipotéticos. Entonces, tenemos en primera instancia lo que es la inteligencia artificial general, que es pues precisamente todo esto que se engloba acá, todo eso que engloba la inteligencia artificial, pero luego tenemos otros grandes conceptos como lo que es el aprendizaje de máquinas, o conocido en inglés como machine learning. Este aprendizaje de máquinas es precisamente el enseñar comportamientos a través de algoritmos, se entiende ese algoritmos como una serie de pasos para lograr algo, que son precisamente los que más adelante vamos a hablar cómo están sesgados. Y este aprendizaje de máquinas es un poco más grande, pero de una manera más profunda tenemos lo que es precisamente, valga la redundancia, el aprendizaje profundo, donde ya los algoritmos empiezan a crear. Por eso ahí aparece el famoso ChatGPT y el texto preentrenado generativo, creo que eso significa GPT, que es generar cosas nuevas. Pero ¿cómo lo genera? A través de una multimodalidad, y esa multimodalidad es cómo interactúa con nosotros las personas. Y esa multimodalidad puede ser el reconocimiento automático del habla o el procesamiento del lenguaje natural, ya sea que a través de texto natural, como normalmente lo escribimos o como normalmente hablamos, o cómo se hace un reconocimiento óptico de imágenes cuando nosotros podemos compartirle a esta inteligencia artificial una imagen y reconozca lo que está en la imagen para poder interactuar en un concepto que ya tal vez es más familiar, que es la inteligencia artificial generativa, que es donde ya genera a través de todos esos algoritmos de entrenamiento, donde algunos son más orquestados y otros más profundos. Normalmente se hace la analogía de que el aprendizaje de máquinas es cuando nosotros, por ejemplo, hoy a cualquiera de nosotros, las personas que estamos acá, le preguntara cuál es el funcionamiento de un bolígrafo sin decir que es un bolígrafo, y me van a decir que sirve para escribir, pero ese mismo bolígrafo yo se lo doy a un bebé recién nacido y va a empezar a olerlo, a olfatearlo, a verlo, a saborearlo para saber si es comida. Va a deducir que eso no es comida. Entonces la diferencia entre un aprendizaje ya programado en mi cerebro y otro que se genera a partir de una deducción. Entonces esa es la gran diferencia entre ese aprendizaje de máquinas y el aprendizaje profundo que utiliza la inteligencia artificial generativa interactuando de diferentes modos con nosotros las personas, que es lo que hemos mencionado actualmente. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué pasa por dentro? Que hicimos esto es una imagen extraída precisamente de una publicación de OpenAI. OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT, explica rápidamente cómo funciona cada vez que nosotros a un chat de inteligencia artificial le hacemos una consulta. Pues precisamente esa consulta es lo que nosotros conocemos como prompt. Nosotros hemos tratado de establecer el término de petición para utilizar el español, un prompt o una petición. Esa petición pues prácticamente es una petición en lenguaje natural, ya hay un modo de comunicación, puede ser voz, reconocimiento del habla, o puede ser una imagen, diferentes modos. Y se simboliza, es lo que se llama acá tokenización del texto, de las imágenes o del aula, se simboliza. Esto sí lo entiende
un algoritmo, hay una representación. Y eso se contrasta con un gran modelo de lenguaje, LLM. Y eso, esa matriz, esa red neuronal que estamos viendo acá. Y cada uno de esos nodos, estos nodos que vemos acá, es lo que normalmente llaman parámetros. Y de ahí precisamente la gran cantidad, por decirlo así, de conocimiento, entre comillas, que tienen estas grandes redes neuronales, porque empiezan entre sus nodos, a extraer cuál es probabilísticamente la mejor respuesta a una petición. Y esos parámetros, nosotros podemos decir que con ChatGPT, cuando se hizo público, tenía 100 millones de parámetros, pero ahora estamos hablando de grandes modelos de lenguaje fundacionales de más hemos visto de 70, de 100, de 200 billones de parámetros. No es equivalente a la hipnosis neuronal humana, pero sí para que nos demos una idea de la cantidad de conocimiento que recogen estas redes. Y hoy por hoy además aparecen nuevos grandes modelos de lenguaje fundacionales como el famoso DeepSeek, que hace unos días pues fue mucha noticia, que destilan información de los otros grandes modelos de lenguaje. Algo así como lo que pasaba para los que tenemos más años, lo que pasaba antes en las películas de Matrix, que cuando necesitaba conocimiento simplemente se instalaba en las personas y ya lo tenía. Entonces, aquí hay algunos elementos importantes, como la técnica de reforzamiento del entrenamiento humano. Hay personas validando que las respuestas y lo que se esté dando ahí, las peticiones que hacemos nosotros, pues sean las adecuadas para ir perfeccionando, optimizando, mejorando esos grandes modelos. Además, podemos incluir texto o entrenamiento de datos externos. Esto normalmente se llama un RAG o una RAG o una recuperación aumentada generativa, cuando yo tengo la posibilidad de agregar conocimiento a la red neuronal para mejor responder. Una vez eso, entonces nos convierte o nos da probabilísticamente la mejor respuesta. Es decir, como si en este momento nosotros pensáramos, el cielo está, y seguramente lo primero que se me viene a la mente es nublado, o está lloviendo en este momento, o está soleado, etcétera. Eso es el mismo comportamiento que tiene nuestro cerebro, es el que va a tener esta red neuronal probabilísticamente, pero no es consciente de esa respuesta. Y una vez hecho esto, pues entonces nos genera este texto. Este texto normalmente ahora le llamamos texto sintético. Nos genera símbolos que te transforman en lenguaje natural, en voz o en texto o en imágenes, que es lo que nosotros esperamos. Esto es lo que normalmente también sucede con otros grandes modelos de lenguaje. Ahora sí vamos a entrar en las preguntas que hemos planteado, ¿verdad? A través de las dimensiones que mencionábamos inicialmente, y he visto que se han incorporado muchísimas personas en este rato, entonces sí quisiera volver a repetirles que la idea acá, nosotros no queremos ser prescriptivos. Henry mencionaba, ¿verdad? Las diferencias importantísimas en las áreas del saber, en la forma en que nos abordamos esas áreas del saber en las diferentes unidades académicas, y entonces justamente por eso planteamos preguntas. En lugar de en su mayoría pues dar recomendaciones, ¿verdad? Y lo que quisiéramos entonces es invitarles a que ustedes también coloquen y nos ayuden a pensar en otras preguntas reflexivas en estas dimensiones que estamos planteando hoy. Desde la perspectiva curricular, ¿verdad? Sería bueno entonces que las carreras, las diferentes unidades académicas empiecen a cuestionarse qué tareas cognitivas o creativas antes se hacían sin la IA y que podrían en este momento potenciarse con la IA, y además en qué momentos del proceso formativo, Henry, gracias, en qué momentos del proceso formativo podrían entonces ayudarnos a potenciar esas tareas cognitivas o creativas. A lo interno de la carrera, esto puede ser un tema de discusión interesante, ¿verdad? Donde podemos entender las tareas creativas, por ejemplo, síntesis, traducción, toma de decisiones asistida,
en qué momento del proceso formativo este tipo de tareas cognitivas pueden ser beneficiadas con el uso de la IA. Y cuando hablamos de tareas que tienen que ver más bien con la creatividad, si la IA nos puede potenciar la generación de ideas, la flexibilidad mental, para que nosotros podamos hacer un cambio de perspectiva, ¿verdad? Entre otros muchos elementos que están contenidos dentro de lo que son las tareas creativas. Pero justamente hacer ese repaso, ¿verdad? De nuevo, lo que tenemos que hacer es una disección de nuestras carreras, de las diferentes tareas que nosotros necesitamos que los estudiantes desarrollen a lo largo del proceso formativo. Y la otra pregunta que planteamos es que cómo podemos integrar entonces explícitamente la IA. No queremos que se convierta en un uso accidental, ¿verdad? Un uso accesorio inclusive, en un uso estético de la IA. La IA por la IA no tiene ningún sentido. Hay que ponerle cuál es la intencionalidad pedagógica para incorporar la IA en este proceso formativo. Y que entonces podamos hacer esa integración explícita que nos permita entonces hacer un uso crítico en el plan de estudios, ¿verdad? En los programas de los cursos cuando se considere relevante y pertinente. Henry, ahí si quiere la que sigue. Ajá. Y entonces, ¿qué indicadores? Esto es otra pregunta que me parece que es importante. ¿Cuáles serían los indicadores que nos dirían que una persona estudiante está utilizando la IA de manera crítica? ¿Verdad? Al incorporarla, porque el uso de la IA puede convertirse en una competencia más dentro del proceso formativo. Entonces, ¿cuáles indicadores? Bueno, podríamos estar pensando en que el estudiante pueda seleccionar, la persona estudiante pueda seleccionar y justificar el uso de ciertas herramientas de IA para la realización de una tarea en específico, que pueda señalar posibles errores, por ejemplo, que ha identificado sesgos, que ha identificado, ¿verdad? O si hace falta más bien contexto en la información que está generando la IA. Podemos también considerar acá si la persona muestra un proceso iterativo, es el ir y venir, esas conversaciones que se pueden desarrollar en alguna de las interfaces, sea ChatGPT, sea Gemini, ¿verdad? Sea Claude, todas las otras opciones de plataformas que hay. Y si la persona estudiante es capaz de refinar esos prompts, esas instrucciones, esas peticiones que se utilizan. Si la persona puede ajustar las preguntas para tener una mejor respuesta, eso nos diría que está haciendo un uso mucho más crítico y no un uso que se asemeja al uso que hacemos de buscadores como Google, ¿verdad? En la segunda pregunta que estamos planteando, hablamos de que si la IA debería ser entonces una asignatura específica desde nuestra carrera, desde nuestro análisis a lo interno de la comisión de docencia, a lo interno de la comisión que está encargada de la actualización del plan de estudios. O bien, si podría ser una unidad particular dentro de un curso existente, o si podemos permear todo el proceso formativo, ¿verdad? Todos los 4 o 5 años de la carrera con la IA, de manera que se hace una integración más transversal. La otra pregunta que planteamos en este sentido es si podemos asegurarnos que la formación en IA no se convierta en una mera capacitación de uso instrumental, ¿verdad? Que esa es una de nuestras principales preocupaciones cuando trabajamos con docentes, es hacer una diferenciación, y aquí voy a hablar de tecnologías en general, de lo que es la alfabetización digital versus una competencia digital. Cuando hablamos de la alfabetización digital, muchas veces caemos en el uso instrumental. Y lo que estamos buscando con el uso de las tecnologías, sea cual sea, es fomentar la competencia digital. Es decir, que vamos a incorporar la elección crítica, un análisis mucho más profundo, un uso transparente, un uso seguro de las diferentes tecnologías que se elijan. Y además, si dentro de esta formación que estamos ofreciendo, estamos asegurándonos que haya una habilidad de adaptación a la evolución que es inminente, ¿verdad? En este momento de la evolución tecnológica. Henry, no sé si quiere añadir algo a esta. Sí, claro. Muchas gracias, Ania. Importante para las personas que están ingresando, reiterar que los compañeros del SEA están recibiendo las consultas
porque reitero lo que ya dijo Jania, nuestra exposición no es una receta, es lanzar preguntas generadoras para que en el contexto de su unidad académica, en el contexto de aula de cada una de las personas docentes, pueda hacerse estas preguntas. ¿En qué momento yo puedo utilizar de una manera crítica o de una manera que genere valor en la inteligencia artificial y no simplemente usarla porque está de moda? Eso es fundamental, porque al final de cuentas podríamos caer en algunos de los riesgos que en adelante estaríamos viendo. Entonces, por favor, sus preguntas las pueden hacer, los compañeros del SEA las van a recoger y las podemos estar leyendo acá o al final. Importante entonces, en esta generación de competencias para evitar la instrumentalización, porque sí hemos visto que muchas veces las charlas que damos, y ahí hemos caído, creo, en este proceso de madurez que hablaba también en el marco de competencias de IA para docentes, en dar recetas. Para esto use esta herramienta de IA, para esto use esta otra, para esto esta otra, y esta otra, y esta otra. Y al final de cuentas tenemos que pensar si eso le está entregando valor al proceso de aprendizaje, está generando una competencia, un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. O en esa misma experiencia de contexto de aula, poder indicar en esta actividad no se usa IA, porque no entregaría valor. No hay ningún problema en eso. No estamos dando recetas, sino es una respuesta que tienen cada una de las personas docentes que hoy nos acompañan. Gracias, Henry. Bueno, y en esa misma línea, dentro de esta misma dimensión que estamos trabajando, que es la de gestión académica integral, ¿qué conocimientos, y aquí nos pasamos al ámbito docente, qué conocimientos entonces necesitan fortalecer nuestro equipo de trabajo docente para poder guiar al estudiantado a ese uso crítico y ético que estamos mencionando? Además, ¿qué apoyo entonces necesitamos adicional para la incorporación de ciertas herramientas? De nuevo, hay que pensar que no solamente es ChatGPT o Gemini, etcétera, ¿verdad? Sino cuáles son esas otras herramientas de IA que podríamos incorporar para enriquecer el proceso de formación y que además una vez que los estudiantes salgan a realizar su actividad profesional puedan responder a las demandas del mercado. Además, otra pregunta que teníamos por acá, ¿verdad? Tomando en cuenta procesos de autoevaluación o de diseño curricular, ¿qué secciones de un informe, por ejemplo, de autoevaluación o de un plan de estudios, podrían ser pregeneradas, ¿verdad? Para liberar tiempo al equipo humano, porque sabemos que estas actividades demandan muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y que podrían, el uso de la IA, permitirnos enfocarnos en lo más importante, que es el análisis crítico que surge de estos procesos, ¿verdad? Y cuando hablamos de pregeneradas, aquí lo importante es posicionar que quienes somos los expertos en cada una de las áreas somos nosotros. Y la IA necesita esa regulación, ese filtro, ese ojo humano que le va a hacer las iteraciones, por ejemplo, para que la respuesta sea más adecuada a lo que buscamos o que efectivamente pues nosotros podamos analizar si su uso es realmente lo que esperamos, está generando valor o no, como mencionaba Henry. Henry, si gusta, pasamos a la que sigue. No sé cómo estamos con el tiempo. Vamos a... Bien, entonces, otras de las preguntas que tenemos en esta misma dimensión, si podríamos utilizar la IA para detectar inconsistencias lógicas, por ejemplo, contradicciones en informes y reportes o en planes de estudio, ¿verdad? O, por ejemplo, a la hora de crear un plan de elección, se puede subir y tal vez la IA nos puede dar algunas ideas. Yo prefiero personalmente pedirle preguntas y no respuestas, justamente pues en esta misma línea del cuestionamiento socrático, ¿verdad? Cuando subo un documento que he creado, le pido que me ayude a hacer una reflexión a partir de preguntas y que no me dé las respuestas. Entonces yo creo que eso es un ejercicio que podemos implementar, ¿verdad? También con diferentes documentos que empleemos con IA. Si la IA puede identificar patrones de las mejores prácticas globales y estamos en un proceso de autoevaluación donde vamos a necesitar construir un compromiso de mejora, pues entonces podría asistirnos en la formulación de acciones de mejora más innovadoras, ¿verdad? Contextualizadas y tener soluciones que trasciendan
las convencionales. Bueno, ¿es esto posible o no es posible? Es importante hacer esos ejercicios, ¿verdad? De análisis y de pruebas, de nuevo, con una regulación y un ojo humano. ¿Puede la IA ayudarnos a transformar los hallazgos de una autoevaluación en formatos más accesibles y atractivos para los diferentes públicos? Sabemos que tenemos que hacer una devolución de esos datos a diferentes poblaciones. Entonces, justamente, pues, de nuevo, pensando en un poco liberar tiempo para actividades un poco más analíticas por parte del equipo docente, ¿por qué no pues apoyarnos en la IA? Uy, 5 minutitos. Bueno, vamos a avanzar. Henry, por favor. Muy bien, aquí Ajá. vamos a entrar ya en un tema que nos parece medular en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué nos dicen algunos marcos de ética en la IA? Bueno, primero veamos el nuestro recién estrenado Código de Ética de la Universidad, capítulo 2, Principios Éticos. Y aquí vamos a introducir algunos elementos relacionados con lo que acaba de mencionar Jania. Artículo 8 para funcionarios y docentes. Integridad, honestidad, justicia y coherencia de sus comportamientos y palabras. Cuando usamos inteligencia artificial, ahí entra en juego el riesgo de ese texto sintético que vimos cómo se genera hacerlo mío o plagiar conocimiento de otras personas. Entonces vean que nuestro propio código de ética ya nos está dando una línea de cómo deberíamos de una u otra manera abordar el tema ético de la IA en la universidad. La transparencia, comportamiento ético y apegado a la legislación y la promoción del bien. Sus decisiones y acciones deben contribuir al avance de la educación. En un momento determinado, un docente indicaba que gracias a la IA generó una rúbrica y ejercicios para estudiantes que le dieron un mejor resultado. Pero cuando yo le consultaba a esa persona, ¿cómo sabe que el estudiante no hizo lo mismo para responderle a usted? Al final de cuentas, ni el docente tal vez generó esa pensamiento crítico para mejorar su trabajo que mencionaba Jania, o el estudiante dejó de percibir un conocimiento para la vida o para su futuro profesional. Entonces, esos son elementos fundamentales. Para los estudiantes, honestidad académica, hemos visto casos, ¿verdad? Precisamente, y dice, realizar su trabajo académico de manera honesta, original, sin plagio ni fraude. Aplica perfectamente para el uso de la inteligencia artificial en la universidad, y lo mismo con la integridad, el engaño y la honestidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que al final de cuentas hay que volver a la base. Nosotros podríamos implementar controles técnicos de los que ustedes quieran, de proctoring, como llaman normalmente, para evitar el plagio. Pero si nos volvemos a los principios éticos podrían decirme que podría ser un poco, no sé si la palabra es al final de cuentas irreal lo que voy a decir, pero si empezamos a formar otra vez en las personas estudiantes los principios éticos, las competencias en los docentes para identificar cuando hay texto sintético, posiblemente no necesitaríamos ni un detector de IA ni de Turnitin, porque estaríamos haciendo nuestro trabajo, como encontrarnos una billetera en la calle y devolverla, algo así. Y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial va muy alineada con eso, porque indica que hay que promover el desarrollo, el uso y el acceso de la IA, y indica además cómo debe ser. Y ese ser, entre comillas, es segura, ética y responsable. Y ahí es fundamental el tema responsable en función de estos dilemas éticos que están abajo, que ha identificado perfectamente la UNESCO. La IA es sesgada. Si vemos el último mapa de IA de Stanford, vamos a ver que todos los modelos de inteligencia artificial generativa son entrenados en el norte de nuestro planeta, con los sesgos que estos tengan, a excepción del proyecto de GPT latinoamericano que la universidad va a ser pronto parte, junto con Chile, que hay muchos otros países latinoamericanos trabajando en esto. La IA en la justicia se ha identificado cómo se utiliza por los jueces cuando esta no es neutral ni objetiva. Y el tema de la creación de arte, que también hemos visto cómo en Hollywood han habido protestas o la creación de obras en función de estilos de algún artista reconocido, y uno muy utilizado, la conducción autónoma.
Un algoritmo toma la decisión, puede tomar la decisión de una persona, de la vida de una persona. Esos son algunos de los dilemas éticos que también se pueden llevar a los dilemas éticos en la educación, que vamos a ver dentro de poco, espero que nos alcance el tiempo, con el tema de la gobernanza de los datos. Todo lo que compartimos, vemos que hay un reforzamiento humano en la inteligencia artificial, sobre todo las comerciales. Hay algunas inteligencias artificiales, modelos fundacionales de acceso abierto, que podemos proteger la información y la riqueza científica y cultural que producimos en nuestra universidad, por ejemplo. Pero me voy a centrar precisamente en la recomendación sobre ética de la IA de la UNESCO, también en el tema 8, educación e investigación, donde propone a los países miembros proporcionar una educación adecuada en alfabetización sobre inteligencia artificial. No voy a permitir terminar de leerlo, pero me parece importante, al público, incluyendo programas de concienciación sobre los datos. Cuando un dato es público, cuando un dato es restringido, cuando un dato es privado, cuando un dato es el activo más valioso de una institución de conocimiento como nosotros en función de investigación. Y al hacerlo se debe priorizar la participación de los grupos marginados, que nadie quede atrás. Se sabe que la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes habilitantes como robótica crean puestos de trabajo, pero eliminan otros, y las personas no son las mismas. Y vuelvo a lo que mencionaba Hania. ¿Cuál es el papel de la universidad para formar esas competencias, como las que hemos hablado acá, del pensamiento crítico, para que las personas sigan vigentes? Bien, y estamos un poco cortos de tiempo, entonces vamos a tener que avanzar de manera más rápida. Nos van a disculpar porque todavía nos quedan 2 de las dimensiones que habíamos elegido. Con respecto a esa reflexión que estamos queriendo promover a lo interno de las diferentes unidades académicas y de las carreras, ¿qué nuevas líneas de investigación entonces estarían emergiendo en nuestra disciplina en particular gracias a la presencia de la IA? Es importante que empecemos, a tener este tipo de conversaciones. ¿Qué nuevas habilidades críticas vamos a necesitar las personas docentes e investigadoras ahora que podemos hacer uso de la IA, verdad? Y entonces aquí podemos hablar de la validación de datos generados por la IA, la curación de esa información, entre otros. Y podemos diseñar proyectos de acción social que utilicen la IA para reducir brechas educativas. Y aquí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que no vayamos más bien a generar nuevas exclusiones digitales. Continuamos si gustan. Ahí, mientras continuamos, Ania, Ajá. precisamente el decir que tenemos que comprar una licencia de IA para cierto grupo, solo esa actividad está discriminando. Si en la educación no le podemos llevar estas tecnologías emergentes a la población, estamos haciendo una brecha o aumentando la brecha digital. Ujú. Bien, ahora también dentro de las preguntas que planteamos, ¿qué herramientas podemos desarrollar o aprovechar, verdad, para promover el análisis de prácticas pedagógicas? Aquí hay ya entonces IA que permea los procesos de autorreflexión docente, donde podemos tener grabaciones de las clases, ¿verdad? Y que después nos puedan generar retroalimentación sobre la propia práctica docente, ¿verdad? Sobre el compromiso, lo que se llama el engagement estudiantil. Ahí hay analítica de aprendizaje también de la que podemos echar mano para que nos ayude a analizar nuestras propias prácticas, la efectividad de las explicaciones, las preguntas más comunes que surgen dentro de una clase, etcétera. Y esto es importantísimo, estas otras preguntas, ¿cómo mi posición frente a la IA puede estar influyendo sobre el proceso formativo del estudiantado? ¿Estoy yo como docente modelando una actitud de aprendizaje continuo y de una adaptación ante la tecnología frente a mis estudiantes? Y además, ¿qué conversaciones estoy teniendo y aprovechando con otras personas, colegas, como en el caso de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Donde podemos analizar cómo la IA está transformando nuestros campos de estudio. Continuamos. Ahora sí, en el campo de la dimensión de la docencia directa, ¿verdad? El papel del pensamiento crítico, hemos venido señalándolo una y otra vez, las habilidades intelectuales, y aquí entendemos por habilidades intelectuales la capacidad de creatividad, la perseverancia intelectual, como lo mencionaba anteriormente, la solución de problemas,
entre otras muchas, ¿verdad? Que podrían ser potenciadas o bien afectadas si se hace un uso acrítico de la IA. Y como lo mencionan Sigman y Bilinkis, que hacen referencia a un sedentarismo cognitivo, que es uno de los riesgos que podríamos tener con el uso excesivo y acrítico, como decía, de la IA, es que deleguemos excesivamente estas habilidades para nuestro propio proceso de pensamiento y que los estudiantes también, las personas estudiantes también lo estén haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a perder esa autonomía para poder ejercer nuestras habilidades intelectuales de una mejor manera. Si gusta, Henry, continuamos para no... Ujú. Entonces, en línea con lo que está mencionando Hania, se presentan acá dos estudios del impacto de la IA en las instituciones de educación superior. Una de Peláez 2024, que apoya un poco lo que dice Silman y Bilinkins, que mencionaba Ania, dentro del contexto de la educación 4.0, a pesar de que, como ahí dice, hace una referencia al antropomorfismo, entiéndase en antropomorfismo, darle cualidades humanas a algo, como algunas veces lo hacemos con ChatGPT o Gemini, Cloud o todo lo que hay por ahí, que le decimos hola y le respondemos, ¿cómo estás? Y empezamos una conversación como una persona. Dentro de este contexto, la ciberpedagogía, la autología y la pirología, que son los elementos de cómo las personas hoy en un contexto digital aprende y puede generar su propia ruta de aprendizaje con una guía de un docente. Parece ser que un 23% se mejora la eficiencia y la efectividad del aprendizaje con el uso de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, en contraste de esto, una investigación que ha generado mucho revuelo de la semana pasada es el estudio del MIT de Cosminia y otros del 2025. Les digo, presentan el concepto de deuda cognitiva. Y en esta imagen me parece que es muy interesante porque ustedes pueden ver que aparece con sensores de ondas cerebrales un experimento con 83 personas para hacer una actividad específica, crear ensayos con un grandes lenguajes, con apoyo a grandes lenguajes, modelos de grandes lenguajes, con búsquedas con Google tradicionales y usando solo mi cerebro. Entonces, vemos como las líneas rojas, vamos a ver si lo marcamos aquí un segundito, nada más para que lo vean. Estas líneas rojas que están acá es precisamente mayores conexiones cerebrales. Entonces, cuando usamos solo mi cerebro, parece ser que se generaron mayores conexiones cerebrales que cuando yo hice una búsqueda, una selección, un filtro, una clasificación, utilizando el método de búsqueda normal de Google, que no deja de utilizar la inteligencia artificial, o cuando hicimos este trabajo con un gran modelo de lenguaje de inteligencia artificial generativa. Parece ser que hay una deuda cognitiva en esta actividad particular de crear ensayos cuando utilizo grandes modelos de lenguaje. Aquí no estamos diciendo ni qué es bueno ni qué es malo, sino dos estudios que contrastan diferentes puntos de vista precisamente para generar consultas, perdón, y precisamente diferentes elementos de juicio, tener diferentes elementos de juicio con respecto al uso de esta tecnología. Nos indican que ya tenemos que cerrar. Si quisiéramos nada más cerrar mencionando justamente que tenemos que repensar nuestra labor docente, cuál es el planteamiento que estamos haciendo de ese proceso pedagógico, ¿verdad? ¿Cuáles son las tareas que queremos desarrollar en los estudiantes a nivel cognitivo y cómo los estamos llevando ahí? Y cómo además podemos entonces entender que si posicionamos la evaluación sumativa en su mayoría fuera del aula, podríamos estar incrementando además significativamente el riesgo de que la IA se convierta en un atajo para las personas estudiantes. Pero además de eso, tenemos que acompañarlos entonces en esa formación de esas competencias que mencionábamos al inicio, en donde puedan hacer un uso más crítico, un uso más responsable y un uso transparente de la IA si nosotros decidimos que efectivamente en ese momento particular de su formación y en esa tarea específica de la clase pueden hacer uso de ella.
Muchísimas gracias, de verdad. Disculpen que no pudiéramos finalizar la presentación como esperábamos y agradecemos también las intervenciones que han venido dándose en el chat. Han compartido algunos artículos que me parecen muy enriquecedores también y algunas preguntas también de reflexión, justamente pues en este mismo sentido que era nuestra intención, ¿verdad? Generar reflexión a partir de preguntas. Gracias. Muchas Perfecto, bueno, gracias. gracias. Muchas gracias por la información tan interesante que nos expusieron. Ahora quisiéramos precisamente pasar a este breve espacio de atención a las consultas que nos realizaron mediante el chat y que todavía pueden seguir anotando. Tenemos unos pocos minutos para atender esto, pero recordamos que lo que no se atienda en vivo lo podremos ver en el reporte que se sube junto con la grabación en nuestro canal de YouTube. Entonces, tenemos aquí una mezcla entre preguntas y comentarios mezclados, muy interesantes. Vamos a tomar unos cuantos que están como vinculados entre sí y que tienen que ver con el uso ético. Pero lejos de la pregunta tradicional de si es usar o no, de si es ético o no ético usaría, quisiera que escuchemos lo que plantean los compañeros participantes. Dicen, ¿es el uso ético de la IA por sí mismo, considerando que utiliza contenido de alguien más para su entrenamiento? Si es ético usarlo, ¿cómo sería posible sancionar su uso por parte de las personas estudiantes? Si no es ético si no es ético usarlo, ¿por qué fomentarlo? A esto le agrega, ¿verdad? Esto está muy interesante porque, o sea, no basta con decir que lo hizo la IA, sino quién lo hizo detrás de la IA. Por ahí viene la inquietud. Y vean, a esto le agregan otros comentarios en esta misma línea, por eso los quiero leer en conjunto de que respecto al plagio, dice el mismo Henry nos comenta que el plagio se define en términos de presentar trabajos de otra persona como propios, pero aún no hemos llegado a considerar los LLMS o los RLMS como personas. Por tanto, ¿es plagio presentar un trabajo hecho por una IA a base de instrucciones de prompts? En mi opinión no lo es. Podría no ser antiético, pero plagio es distinto. Otro comentario en esta línea dice, quisiera recalcar que el hecho de que la universidad tiene un reglamento muy categórico en relación con la sanción del plagio y a la vez estimula el uso de la IA, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a complicarnos nosotros mismos. Dice, si se estimula la IA, está bien que se estimule, pero no existe un protocolo hasta el momento que oriente cómo podemos usarla de manera que no vaya en detrimento de la honestidad intelectual y el desarrollo del espíritu crítico. El uso de la IA en la UCR aún no está reglamentado. Entre tanto, tengo bastantes consultas de docentes que me piden información de cómo tratar el plagio en términos disciplinarios, aunque no exista normativa sobre el uso extendido. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Bueno, qué riqueza de preguntas y eso es lo que buscábamos. No necesariamente tenemos las respuestas, tengo que decirlo. Si me permite, Jania, expresar algunas ideas antes. Eh, Ven qué interesante esto del plagio de los grandes modelos de lenguaje. Algunos productores de información han demandado a algunas empresas como OpenAI por el uso por el barrido que se hace y el uso de la información siendo productores. Mi consideración personal es que si nosotros queremos seguir la estrategia nacional de IA, que no es vinculante para la universidad, pero que dice cosas interesantes, es que tiene segura, ética y transparente. Entonces existen grandes modelos de lenguaje que sí utilizan fuentes de información abiertas y que dicen cuál es la información que se utiliza. Entre ellos, por ejemplo, Llama, Mistral, Falcon, Qwen, DeepSeek, entre otros, que sí dicen cómo entrenaron, cómo obtuvieron el corpus de conocimiento para entrenar ese gran modelo de lenguaje. Entonces, creo que podríamos empezar por ahí. Podríamos empezar por ahí con el tema del plagio, porque tal vez el estudiante o la persona estudiante, el docente no es el que hace el plagio, lo hizo el modelo que yo estoy usando. Entonces ahí es por donde podría estar algunas primeras ideas. Pero si yo me aseguro de utilizar un modelo de acceso libre y que además indica cómo fue entrenado,
En este momento estamos trabajando con el proyecto de GPT latinoamericano y el tema de la ética desde el diseño es un tema. Es decir, desde cómo se recolecta la información, tengo permiso de recolectarla, cómo la voy a tratar y cómo la voy a presentar. Ética desde el diseño es un tema relevante en ese gran modelo de lenguaje latinoamericano con nuestros propios sesgos, ¿verdad? Que eso es lo que se está buscando en ese momento, un modelo en el sur del continente. Algunas ideas con respecto a lo que han pues, expresado las personas docentes que han dado algunos comentarios ahí en línea. Claro, gracias. Jania, si quieres agregar, habilitas el micro. Claro. Bien, yo quisiera también mencionar, vamos a ver, es importante que nosotros nos adueñemos de nuestro proceso de aula también, ¿verdad? Y de cuáles van a ser las condiciones a nivel de la carrera que estamos considerando que son relevantes para tomar en cuenta en este tema. Definir explícitamente qué uso de la IA es aceptable, qué uso es inaceptable para ciertas actividades particulares que son relevantes dentro de esa carrera en particular, ¿verdad? O dentro de ese curso en particular. Inclusive si es obligatorio su uso, porque es necesario para parte de esa formación, de esa competencia en el uso de la IA que sabemos que es relevante para algunas áreas del conocimiento. Entonces también es esa discusión que por eso nosotros no queríamos ser prescriptivos, sino más bien llevarlos a estos cuestionamientos, ¿verdad? Obviamente tenemos un código de ética, obviamente tenemos reglamentos que nos ayudan a analizar el tema del plagio, pero sí es importante entonces que a nivel de las carreras empecemos a conversar sobre, o a nivel inclusive de mi curso en particular, ¿verdad? ¿Cuáles son esas herramientas que sí voy a permitir? ¿En qué momentos del proceso formativo las voy a permitir? Si es recomendable hacia los últimos años de carrera, si vamos a incorporar cierto uso de la IA y además cómo la vamos a usar, porque si estamos utilizando la IA únicamente para generar contenido, ahí estamos quedándonos cortos con todas las posibilidades que nos ofrece la IA. Podemos utilizarla, como decía Henry, con un RAG donde yo voy a alimentar la IA con los documentos que yo considero relevantes y le puedo pedir que me vaya haciendo un análisis de esos o unas preguntas de esos documentos, o bien utilizarla para que sea tutor, ¿verdad? Un tutor alterno que trabaje 24/7, etcétera, que nos va a colaborar con el proceso educativo. Entonces, yo creo que tenemos que ampliar la visión de cuáles son todas esas posibilidades que nos ofrecen las herramientas de la IA, pero acompañados de este análisis, por ejemplo, para los trabajos finales de graduación, ¿verdad? Es importante que aseguremos que el producto del estudiante sigue siendo de su pensamiento, de su autonomía intelectual, pero que eventualmente en ciertos momentos de ese proceso de construcción podría emplearse la IA para cosas muy puntuales. Y entonces esto implicaría que nosotros tenemos que devolvernos, por ejemplo, a las normas complementarias de los TFG e identificar cómo podríamos incorporar una cierta regulación o estímulo en el uso de la IA, pero esto lo podemos decidir solamente a nivel de la carrera, ¿verdad? No podemos ser nosotros, Henry o yo, quienes digamos si se puede hacer o no se puede hacer, porque inclusive hay que saber reconocer que saber usar la IA en investigación puede hacer la diferencia también. Y entonces, el análisis de los productos de la IA puede también ser una competencia en sí misma y por lo tanto debería requerir una evaluación también, una incorporación dentro de las rúbricas que utilizamos para los diferentes trabajos que incluya cómo utiliza la persona estudiante la IA. Se puede promover la metacognición, ¿verdad? En el estudiantado. Yo puedo decirle, incluya el documento que usted generó y le pregunta a la IA qué elementos, qué debilidades tiene mi trabajo, qué fortalezas tiene mi trabajo. Y yo hago un análisis de cómo la IA, como estudiante, me está ayudando a visualizar un panorama mayor o a identificar algunas debilidades que debería retomar. Entonces, sí es importante que analicemos todas las bondades y los retos que implica la IA a lo interno de nuestras diferentes carreras. Yo quiero agregar también rápidamente sobre el tema de la reglamentación que mencionaron. La reglamentación es una tarea dificilísima.
porque el reglamentar podría limitar el desarrollo también de la inteligencia artificial generativa, podría limitarlo. Por eso es que se han hecho intentos en las corrientes legislativas para poder regular la IA en nuestro país, que lo considero importante, pero tiene que regularse de una manera que tampoco limite, porque la inteligencia artificial generativa es una noticia en desarrollo, todos los días aparece algo nuevo. Si este año ya lo llamamos el año de los agentes, donde aparece un nuevo protocolo de contexto de modelos que puede automatizar tareas. Y eso seguramente dejaría atrás un reglamento rápidamente y mañana va a aparecer una nueva tecnología porque está avanzando muy rápido. Entonces, creo por eso firmemente lo que acaba de decir Jania, el contexto de aula. Puede ser que el docente en un momento determinado tome la decisión. Hoy que está aquí con nosotros, don Allen Quesada, me recuerdo perfectamente cuando una vez me invitó a Lenguas Modernas a hablar de esto, y lo que se hablaba en ese momento es que un uso seguro y un uso seguro, imagínense ustedes, un uso seguro y un uso que se debe promover de la IA es la transcripción y la traducción. Imagínense yo decir eso en lenguas modernas. Entonces me dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues hoy nos hemos dado cuenta que más bien en el campo de la IA, los lingüistas son más que buscados, porque son los que ayudan también a entrenar estos grandes modelos de lenguaje. Entonces ven que ese tema de decir simplemente no se usa para una cosa puede ser que limite el crecimiento de esta tecnología o de una competencia dentro de la universidad. Ujú. Sí, definitivamente, bueno, como ustedes mencionaban en su exposición, el uso de la IA puede ser una competencia más del estudiantado. Ajá. Y aquí, bueno, por lo que mencionan, ahí vemos claros ejemplos de cómo puede verse ya dentro de esa lista de competencias de un profesional del futuro, como mencionaban en el chat. De hecho, en el chat nos están compartiendo varios ejemplos, inclusive, de cómo están Excelente. usando, ¿verdad?, la Ujú. IA en sus escuelas y todo. Todo eso lo vamos a rescatar en el reporte, pero tal vez como por cuestiones de tiempo cerrar con una pregunta que engloba un poco el tema de su presentación, y es que ustedes se refirieron a tres dimensiones, ¿verdad?, de trabajo, de Ajá. abordaje para la IA, y en ese sentido la pregunta es, ¿cuáles consideran que actualmente para la UCR, nuestro contexto UCR, cuál es el reto principal que enfrenta la docencia entre el desarrollo y fácil acceso de la IA, porque esos son como dos retos en conjunto, para hacerle frente o poder abordar bien esas tres dimensiones? Entonces, ¿cuáles son esos retos? Y nos pueden dejar la bolita picando, no hay problema. Gracias. Si gusta inicia Jania, yo luego participo. Claro, yo creo que el principal reto que tenemos en este momento es la velocidad con que se mueven las tecnologías actualmente, ¿verdad? Tenemos modelos que van evolucionando a pasos agigantados y que se convierte pues en un tema bastante difícil poder identificar cómo hacer un mejor uso de estos modelos. Y añadiendo a la respuesta, yo creo que sería importante también considerar que el principal reto a nivel de la universidad es lograr una capacitación para todo el profesorado, ¿verdad? Que incluya pues estas cuestiones que nos preocupan desde las particularidades de cada una de las carreras. Creo que esos serían de mi parte los dos principales retos que visualizo para la universidad. De mi parte, yo visualizo uno, la brecha digital, el conocimiento de los docentes del uso de las tecnologías emergentes, no solo de IA, sino habilitantes, que también refuerzan este tema, como las telecomunicaciones, entre otras. ¿Por qué la brecha digital? Porque en la medida que nosotros cerremos esa brecha entre las personas docentes y estudiantes, primero el estudiante que pueda sacar provecho y beneficiarse de una manera adecuada de las nuevas tecnologías, también que el docente tenga la competencia de ser el Turnitin, de ser el identificador de plagio, de ser el quien identifique si hay texto sintético. Porque si yo uso la inteligencia artificial y sé cómo generar instrucciones, sé cómo interactuar, sé cómo contextualizar, cómo generar roles, cómo eliminar sesgo con preguntas en un gran modelo de lenguaje, también sé cómo las responde. Y es fácil identificar el texto sintético. Y además volver al tema de los valores. O sea, y no necesito tecnología, no necesito ningún control
para poder identificar en qué nivel puede ser un poco iluso, yo sé. Muchos dirán, no, eso no va a pasar, pero si volvemos a ver ese código de ética que tenemos de la universidad, donde si seguimos viendo esa formación humanística, ética en las personas estudiantes, no vamos a necesitar ningún control para identificar que eso lo hizo la persona estudiante. O si en la manera de evaluación la persona estudiante demuestra conocimiento para la vida, que eso es lo que se busca, que ese conocimiento que no como me dijo una vez una profesora de estudios generales, dejé un trabajo para que un estudiante generara un ensayo sobre un libro, no para que me contestara a mí, sino para que ese conocimiento quedara para su vida. Y lo que me entregó fue el resumen que le hizo el bicho. Así me dijo. Ese tema de antropomorfismo de nuevo, ¿verdad? De pensar que Ujú. es un algo, que es alguien, ¿verdad? Y lo que me entregó fue lo que hizo el bicho, pero ya ella tenía la competencia de identificar texto sintético. Entonces, ahí creo que es uno de los puntos que por lo menos yo considero que hay que abordar con la brecha digital y regresar al tema de los valores. Excelente, bueno, no, muchísimas gracias por las respuestas brindadas y gracias a quienes nos compartieron sus consultas y comentarios en el chat. Ya estamos fuera del tiempo, pero definitivamente esto da para una segunda parte y de hecho hasta de una vez les extiendo la invitación a la versión podcast que estamos desarrollando de esto. Creo que va a ser muy interesante manejar muchas preguntas de estas en formato de diálogo, pero bueno, por el momento le doy el pase a la compañera Anet para hacer Perdón, las... Manuel, un Sí, último punto. Me encantaría adelante. recoger todas las preguntas que están en el chat porque eso Así lo nos puede haremos. enriquecer muchísimo y poderlas compartir con todas las personas también participantes luego. Sí, de hecho eso es lo que mencionáramos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta sesión de Conectando con el SEA, tanto a las personas expositoras como a las personas participantes. El video de esta sesión lo encontrará en nuestro canal de YouTube, el cual le invitamos a visitar, explorar y a suscribirse. En la descripción del video encontrarán también la atención a todas las preguntas realizadas durante este espacio. En el chat les estaremos compartiendo el acceso a nuestro nuevo canal de podcast donde podrán encontrar capítulos especiales como este. Agradecemos su atención y esperamos verlos próximamente una vez más en Conectando con el SEA, donde estaremos abordando diversos temas asociados al desarrollo curricular, gestión de la calidad, inteligencia artificial y más. La próxima sesión será el 9 de julio a las 2:30 con el tema La comunicación, clave para la sensibilización y mejora continua en la carrera de nutrición. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Gracias por Gracias. acompañarnos. Hasta Gracias. Hasta luego. luego. Hasta Hasta luego. luego.